Quiere decir que ese objeto de metal en una balanza normal, digamos, nos marca en el aire la masa real, ¿verdad? Porque ahí sí no hay nada que voy a suponer que es una varilla, ¿verdad? Entonces la colgamos y acá nos marcaría la masa real, que es 26 gramos. ¿Verdad? Luego venimos y sumergimos esta situación dentro de un líquido. El líquido para este caso, pues es agua. Entonces, lo sumergimos, decía, y así. Obviamente esto nos va a marcar un poco menos, de manera que lo que nos marca ahora acá es 21.48. La diferencia entonces entre pesos, entre masas más que todo, se debe a la existencia de la fuerza de empuje. Aunque no la vemos, ¿verdad? Pero sabemos que aquí está actuando una fuerza de empuje. Y entonces, cuando tenemos nosotros dos tipos de situaciones, una en el aire y la otra dentro de un líquido, me refiero en este caso, cuando estamos en agua, ¿verdad? Dentro de sumergido eso en agua, pues entonces la fuerza de empuje, ya la voy a escribir, es la diferencia entre los pesos. Así es siempre. Solo quiero ver las preguntas. Bueno, la primera es, ¿cuál es el volumen del objeto? La primera pregunta, volumen del objeto. Y la otra es densidad del material. Bueno, ahí tienen ustedes sus dos preguntitas. Bien, jóvenes. Entonces decía, punto de partida, siempre es así. Cuando tenemos una situación de esta forma, de este tipo, la fuerza de empuje es la diferencia entre el peso real con el peso aparente. ¿Sí? Siempre. Por lo tanto, para este ejemplo, voy a quedar un valor pequeñito, ¿verdad? Porque las masas me están indicando en gramos, no importa. Sería entonces que la fuerza de empuje es igual a masa real por gravedad menos masa aparente por gravedad. Eso ya es producto de esto. Bueno, por favor aquí pónganle bien claro de que es por, ¿verdad? Si no se me va a confundir. Por lo tanto, entonces,
Ya para este caso en particular, la fuerza de empuje sería 9.8, que es la gravedad, como factor común ¿de qué? De las masas reales. Pero para que haya congruencia en las cantidades, pues voy a trasladar estas masas a kilogramos. Entonces 26 menos 21.48 por 10 a la menos 3. Porque estos son gramos. Recuerden ustedes que un kilogramo tiene 1000 gramos. Entonces esto, insisto, estoy hablando de kilogramos. Si no, pues ojo con las dimensionales de la fuerza, me quedaría en dinas, por ejemplo. Pero no puedo mezclar, pues no puedo mezclar 9.8 metros sobre segundo al cuadrado con gramos. No puedo. Si voy a trabajar en dinas, tendría que trasladar la gravedad 9.8 a centímetros sobre segundo al cuadrado. Más complicado, creo. ¿Cuánto nos da aquí, por favor? ¿Cuánto nos da aquí, jóvenes? ¿Cuánto es eso? 0.044. Bueno. Newton. Esta no es pregunta de planteamiento, pero necesito saber la fuerza de empuje. Bien. Entonces ahora, Arquímedes, ¿verdad? Porque aquí no me sirve. No me sirve dinámica. Arquímedes lo que dice es que la fuerza de empuje entonces es igual a la densidad del fluido por la gravedad. En este caso, si quiere póngale fluido, es agua, ¿verdad? Agua. Tal vez por la gravedad por volumen del objeto. Porque se supone que está sumergido en líquido. Entonces vamos con nuestro inciso A. Ese volumen. Ingeniero, disculpe. ¿Sí? Esa multiplicación por 10 no sería por 10 a la 3. No, porque usted está hablando de gramos a kilogramos. Es decir, usted tiene, hablemos de este 26 gramos. Usted tiene esto, mire. 26 gramos por 1 kilogramo tiene 1000 gramos. Entonces esto lo escribe usted como 26 por 10, pero a la menos 3. ¿Qué? Kilogramos. ¿Sí lo ven? Sí. Sí. Bueno, entonces eso solo para refrescarles por qué razón. Aquí está por 10 a la menos 3. Voy a borrar esto. Bien. Vamos con el inciso A, decía, bueno, acá el volumen entonces del objeto, que esa es la pregunta,
pues es igual a la fuerza de empuje dividido por ahí. Bien, voy a continuar aquí arriba, disculpen. Voy borrando esto. Esto, si no lo apuntan, pues no importa, pero sí se tienen que recordar. Diferencia entre pesos. Pues entonces, el volumen del objeto es igual a 0.044. Esa es la fuerza de empuje, ya la calculamos anteriormente. Dividido 1000, que es la densidad del agua, por 9.8. ¿Cuánto nos da esto? Hay que tener claro de que estamos hablando de metros cúbicos. $4.49 por 10 a la menos 6. Bueno, 4.49 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Bueno, lo puedo dejar así, no debe de haber problema. Pero en nuestro medio ya imaginarnos ese volumen es un poco, no difícil, pero no muy tradicional estar hablando de ese volumen. Entonces ustedes se recuerdan que un metro cúbico tiene 1.000.000, cabal, 1.000.000 de centímetros cúbicos. Entonces esto es prácticamente 4.5 centímetros cúbicos. Entonces ya algo más práctico. No es ni una jeringa, acuérdense que la más pequeña ronda los 5 centímetros cúbicos. No es ese espacio una jeringa. Para tomar una idea. Y si no, pues dejen los metros cúbicos, no hay ningún problema. Bien. Y el inciso B, pues es por añadidura, ¿verdad? El inciso B ya no tiene nada que ver esto en agua, ¿verdad? Porque me interesa la situación real, en el aire. El inciso B, pues sabemos que la densidad de cualquier material es su masa dividido volumen. La diferenciación, el cuidado que hay que tener, es que masa es la masa real. Es la masa real. Entonces, sustituimos la densidad de ese material. Es que masa 26 por 10 a la menos 3 kilogramos dividido 4.49 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. ¿Cuánto nos da esto, Juan? 5.790.64. Bueno, gracias. Voy borrando esto. 790.64.
790.64. Estos son kilogramos de metros cúbicos. O alguien podría decir 5.8 gramos por centímetro cúbico, ¿verdad? Eso ya no es menos. Bien, ahí estarían las dos situaciones, tanto el volumen como la densidad. Vamos a ver si veo otro de este tipo. Bien, vamos a ver este pues. Ah, pero hierro. Bueno, vamos a hacerlo, ustedes me van a ayudar ahí. Anoten esto, por favor. Un cubo de hierro. Un cubo de hierro de 20 centímetros de arista, me refiero, la arista es lo que mide un lado, ¿verdad? De 20 centímetros de arista. Se sumerge totalmente en agua. Punto y seguido. Si se tiene un peso con una magnitud, punto y seguido. Si se tiene un peso con una magnitud de 560.40 newtons, repito, si se tiene un peso con una magnitud de 560.40 newtons, calcular. Inciso A, ¿qué magnitud de empuje recibe? ¿Qué magnitud de empuje recibe? Y un inciso B, ¿cuál será la magnitud del peso aparente del cubo? O sea, solo cuál es el peso aparente del cubo. ¿Cuál es el peso aparente del cubo? Ese no lo hicimos ayer, ¿verdad? ¿No? No, Miguel. Bueno, es que a veces me va la vara cuáles hemos hecho. Bueno, jóvenes, entonces aquí tenemos nosotros un cubo de 20 centímetros por lado.
es de acero. 20, 20 y 20. Acero. Bueno, y esto nos dicen que pesa, que lo voy a pues de una vez a etiquetar, ¿verdad? Que es el peso real. 560.40 newtons. ¿Sí? Y luego pues lo voy a ver en agua, completamente sumergido. Bien. El volumen de este cubo, sé que es lo que mida la arista, ¿verdad? Lo que mida el lado. Bien, entonces no hay más información, así que entramos por el lado de Arquímedes, ¿verdad? Porque eso es lo que puedo aplicar en este momento. ¿Qué dice Arquímedes? Dice Arquímedes es que la fuerza de empuje es igual al peso del volumen desalojado de líquido. Es decir, densidad de líquido, en este caso del agua, gravedad por volumen desalojado de agua. Pero este volumen desalojado de agua es, para nuestro caso, este ejercicio, es el volumen del cubo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque está sumergido. Por lo tanto, el valor numérico, la magnitud de esa fuerza de empuje, van a ser 1000 por 9.8 por puntos, ojo ahí, al cubo. Punto 2 son los 20 centímetros jóvenes. Tiene que haber siempre, acuérdense de eso, congruencia entre dimensionales. No puedo mezclar densidad y gravedad en el internacional, de verdad. Serían sí. A mí me dio 78.4. Bueno. Son 78.4 newtons. ¿Sí? Bien. Esto prácticamente sería nuestra respuesta al inciso A. ¿Verdad? Inciso A sería Arquímedes, la fuerza de empuje es esto. Y el inciso B, que es lo que nos pregunta, ¿cuál es la magnitud del peso aparente? Esto es sencillito.
Estos son más que todos de conceptos. El inciso B, pues se recuerdan ustedes, dijimos que la fuerza de empuje no es más que la diferencia entre el peso real y el peso aparente. Esa es la fuerza de empuje. Bueno, y me preguntan cuál es el peso aparente. Entonces, un simple espejo. Peso aparente pues es igual entonces a, ojo ahí con el despeje únicamente, me estoy trayendo esto para este lado, por eso lo estoy escribiendo positivo, por lo tanto nos queda peso real menos la fuerza de empuje. Cuidado con el despeje ahí, con los signos. Por lo tanto, ¿cuál es el peso aparente entonces? El peso aparente es 560.40, que es el peso real, menos la fuerza de empuje, que ya la conozco, 78.4. ¿Cuánto nos da esto? ¿Cuánto pesa aparentemente ya al estar sumergido acá? ¿Cuánto nos da eso? Disculpe. 400, ¿qué? 482, Inge. 482 newtons. Eso ya es una fuerza, es un peso. Entonces, 482 newtons. Bien, esos son relativamente pequeños ejercicios en los que se pretende, pues, la parte conceptual esta. Ven que ahí no puedo, pues, hablar de dinámica. Bien, traten ustedes de hacer ¿verdad? En este momento yo creo que ya tienen las bases del caso, lo vamos a chequear, pero la idea es que ya ustedes también participen, quemen un poquito de imaginación, fósforo ahí, ¿verdad? Bueno, también la historia. Este puede ser un problemita de examen donde se evalúe este tipo de concepto, este tipo de situación. Noten ahí, por favor. Un objeto tiene una masa de 10 kilogramos. Y ocupa un volumen de 7 litros. Y ocupa un volumen de 7 litros. Punto y seguido. Punto y seguido. Si tiene un peso aparente de 24 newtons dentro del líquido, repito, si tiene un peso aparente de 24 newtons dentro del líquido, pregunta, ¿cuál es la densidad del líquido?
cuál es la densidad del líquido. Bien, ese es pequeñito, cosa de líneas, pero traten de hacerlo, por favor. Mi sugerencia, inicien por esto, ahora por esto, conociendo la fuerza de empuje como diferencia entre peso real y aparente. Acuérdense que peso real es masa por gravedad, saben la masa por ahí, saben el peso aparente, ahí se va la fuerza de empuje. Ya. Y luego entran Arquímedes. Háganlo. Mientras voy a buscar un ejercicio de examen. Disculpe, ingeniero, ¿de cuánto dijo que era el volumen? Se me olvidó. 7 litros, 7 litros. 7 litros. Gracias.
¿Listos? Antes de que se me olvide, jóvenes, ahí mientras unos pueden estar trabajando, tal vez algunos ya lo escucharon en el curso anterior, pero para todos ustedes, el día miércoles de la próxima semana, no sé si ya saben, pero van a estar suspendidas las actividades académicas, me refiero, no hay clases, no hay laboratorios. El próximo miércoles 23, motivo, la votación es para rector, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos especulado ahí de que se esperaría una segunda vuelta, porque hay varias planillas, ¿verdad? Entonces, haríamos una segunda vuelta y la misma pues tendría que ser el día jueves 24. Y por ende, pues ahí sí ya nos afecta a nosotros, pues, en el sentido de que no tendríamos clase ese día jueves. Esperamos ya el viernes esté normalizado el asunto y entonces sí trabajaríamos. Estoy hablando dentro de 8 días. Viernes. Jueves va a ser un poco difícil. Pero bueno, si hay alguna situación ahí que miércoles se defina completamente, ya jueves sería normal también. Y la otra es recordarles que tenemos examen parcial programado para la primera semana de abril, hábil del 4 al 8 de abril. Y que pues por ser el 8 día, vamos a ver, por ser el 8 de abril, prácticamente viernes de Dolores, pues tradicionalmente Rectoría en estos últimos años ha dado, pues, ¿verdad?, tipo asueto ese día viernes de Dolores y por lo tanto no tendríamos actividad, ¿verdad?, día viernes 8. Eso nos llevaría a que el examen lo tendríamos que hacer día jueves, jóvenes. Así que un examen muy directo, ¿verdad? Muy escueto en el sentido por el tiempo. Ahí el día jueves, lamentablemente, para física tenemos solo 1 hora. Y en esa hora tendríamos que salir. Se los adelanto para que sepan, que recuerden cómo está la situación. Si no hay ninguna suspensión, ¿verdad?, del día viernes, nos quedaría bien a nosotros que tenemos el doble periodo. Pero prepárense, en todo caso, para un examen así bien puntual. Prefiero no demasiados temas, ¿verdad?, donde evaluemos este tipo de situacióncita, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, yo voy a estar en comunicación con ustedes por el chat para decirles examen jueves 7, examen día viernes 8, normal. Que sería para mí lo más deseable para que no se vean muy presionados con el tiempo principalmente. Pero ya saben cómo está el asunto. Bien. ¿Cuánto les dio de respuesta? Problema de examen, decía. 1078.71. Bueno, se oye bien. ¿Verdad? Entonces, hagámoslo así bien directo. Los diagramas están a veces ya necesarios, pero bueno. Se supone que nosotros tenemos un objeto, sabemos que su volumen son 7 litros y que acá nos marcaría
una masa de 10 kilogramos. Esa sería la situación en el aire, ¿verdad? Luego, ya se me perdió. Tenemos que dentro de un líquido que no sabemos cuál es. Ahora esa es la pregunta incluso. Pues acá el objeto, el mismo objeto, ¿verdad? Pero ahora nos marca un peso aparente de 24 newtons. Bien, ahí está. Entonces les decía que iniciaran por el hecho de recordarse que la fuerza de empuje es la diferencia entre el peso real y el peso aparente. ¿Verdad? Entonces puedo saber la magnitud de esta fuerza de empuje. Es masa real por gravedad, ese es el peso real, menos, para nuestro ejercicio, la lectura de peso aparente. Por lo tanto, la fuerza de empuje es igual a, la masa real son los 10 kilogramos por 9.8, menos la lectura de peso aparente 24, y entonces esto es, ¿cuánto? Disculpen, 98 menos 24. 74. 74. No es pregunta, pero nos va a servir. 74 newtons. Ahora nos venimos a Arquímedes. Arquímedes lo que dice es que, lo voy a poner por color, la fuerza de empuje es igual a la densidad del fluido, la gravedad por volumen desplazado. Por lo tanto, la densidad de ese fluido es fuerza de empuje dividido gravedad por volumen. ¿De quién? Del objeto. Es decir, 74 dividido 9.8 por 7 litros, pero no puedo mezclar las dimensionales. Entonces, los 7 litros, 7 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. ¿Por qué? Acuérdense que un metro cúbico tiene 1000 litros. Respuesta. Densidad del fluido. Tiene que rondar, si no estoy mal, por ahí donde me dijo el compañero. Calor. ¿Cuánto les da? Disculpen.
Inge, da 1078.71. Estos son kilogramos por metro cúbico. Y ahí estamos, listos. Bueno, eso le había dado, creo, si no estoy mal, a muchachón que me dijo ahí la respuesta, 1078.7, algo así. Está bien. Ahí está, bien. Bien. ¿Dudas, jóvenes? ¿Dudas sobre esto? Vamos a plantear un último ejercicio de Arquímedes, porque ese es un tema bastante importante para ustedes y que lo van a volver a ver, lo van a volver a usar en su curso de hidráulica. Y entonces, pues yo esperaría que ya lleven la suficiente base, aparte para nosotros en nuestra evaluación, ¿verdad? Pero la evaluación las hago término medio y entonces, repito, más que todo, no tengan problemas. Anoten esto, por favor. Anoten esto. Este es tipo de examen, jóvenes. Anótenlo ahí, por favor. Pónganle sus llamaditas, su recomendación que ustedes consideren. No sean sorprendidos en su buena fe. Vamos, pues. Un bloque de madera tiene 0.5 metros de longitud. Repito, un bloque de madera tiene 0.5 metros de longitud, 20 centímetros de ancho y 20 milímetros de espesor. Fíjense cómo hay una mezcolanza ahí de formas de dar las medidas de una longitud. 20 centímetros de ancho, ¿y qué dijo? Y 20 milímetros de espesor. Gracias. Bien. Punto y seguido. Su gravedad específica es 0.6. Punto y seguido, jóvenes. Pregunta: ¿qué volumen de plomo ha de sujetarse? ¿Qué volumen de plomo ha de sujetarse debajo del bloque para que se hunda en agua hasta que su parte superior quede justo al nivel del agua? ¿Qué volumen de plomo ha de sujetarse debajo del bloque? Estoy hablando de madera, ¿verdad? Bloque de madera. Para que se hunda en agua hasta que su parte superior, repito, quede justo al nivel del agua. Entonces, por aquí necesito un dato. Anoten, por favor, entre paréntesis, pónganlo.
densidad del plomo, 11.340 kilogramos por metro cúbico. Sí. Bien, entonces la densidad del plomo aquí me la dan como 11.340. Si no me la dan, pues se acepta 11.300. 11.300 kilogramos por metro cúbico. Si no me dan nada, pues yo vengo y digo, bueno, la densidad del plomo es 11.300 kilogramos por metro cúbico. O una densidad relativa de 11.3. 11.3. Bien, aquí me dieron 11.340. Un poquito más exacto. Bien, jóvenes, entonces veamos cómo está la situación. Básicamente es como que fuera una tabla, ¿verdad? Un pedazo de tabla así. El asunto. Tengo esto así. Más o menos. Me dicen que mide ¿cuánto de largo? De largo ustedes, 0.5, ¿verdad? Que mide 20 centímetros de ancho y 2 milímetros acá. Lo voy a poner acá. El espesor es 2 milímetros. ¿Qué quiero ver? ¿Qué quiero ver con esa cuestión? Pues quiero ver que flotando en agua ¿sí? En agua, pues vería una situación, si lo veo de perfil, pues sería así. A ras del agua. Y aquí viene la pregunta. ¿Cuánto de plomo hay que amarrar aquí? Nos dan la densidad, ¿verdad, jóvenes? Nos dan una densidad relativa, un peso específico, una gravedad específica de 0.6, quiere decir que tengo 600 kilogramos por metro cúbico, ¿verdad? Como dato. 600 kilogramos por metro cúbico. Y por acá la del plomo decía 11.340 kilogramos por metro cúbico. Bueno, ahí tienen los valores.
No, pues, solución. Primero, mi parte de dinámica. Aquí sí ya entra a batear la dinámica. ¿Qué tendría? La fuerza de empuje hacia arriba y hacia abajo tengo el peso del bloque, está hablando de la madera, más el peso del plomo. Por lo tanto, la fuerza de empuje es igual a, bueno, lo voy a escribir, peso del bloque, más decíamos peso del plomo. Esto es dinámica. Su diagramita de cuerpo libre y ya su ecuación. Vamos entonces aquí, jóvenes, la fuerza de empuje es igual, me recuerdo, masa del bloque por gravedad, más masa de el plomo por gravedad. Fuerza de empuje es igual entonces, gravedad, factor común de gravedad, factor común de, ahora me voy, densidad, recuérdense, aquí lo observan ustedes fácil, masa sobre volumen. Por lo tanto, la masa es igual a la densidad del bloque por su volumen y aquí la misma historia. Más densidad del plomo por el volumen, ¿pero de qué? De plomo. Bueno, ahí está nuestra ecuación para la fuerza de empuje en términos de dinámica. Sé la densidad del bloque, 600 kilogramos por metro cúbico. Sé el volumen, porque es como que fuera un paralelepípedo, ¿verdad? Una tabla ahí. Entonces, largo por ancho por espesor, ese es el volumen. Sé la densidad del plomo, 11.340, y me llevo de incógnita el volumen de plomo. Bien. Ingeniero, pero la fuerza de empuje todavía no la tenemos, ¿verdad? No, ni la puedo averiguar ahorita. No la puedo averiguar porque no sé el volumen del plomo. ¿Sí? Vamos con Arquímedes. Arquímedes lo que dice entonces es que la fuerza de empuje es igual a la densidad del agua por la gravedad por el volumen desalojado de agua. Eso es lo que dice Arquímedes.
Bueno, entonces sustituyamos los valores o las expresiones al menos. La fuerza de empuje es igual a la densidad del agua, porque ese es el líquido en el que está sumergido eso, por la gravedad, por el volumen desalojado. ¿Qué volumen es desalojado de agua? Estoy hablando ya aquí. Bueno, es el volumen del bloque más el volumen de plomo. Eso es lo que está desalojado. Esta es mi incógnita, ¿eh? ¿Por qué? Porque los dos cuerpos están dentro del agua. Aquí. El bloque de madera, ¿verdad? Y también el bulto, mucho, poco, no sé, constituido por el volumen del plomo. Bien, vamos a igualar entonces, ¿verdad? Esto ya es un poquito lo tradicional, entre comillas, porque debemos de tener presente decía, la variante ahora del asunto. Me están preguntando qué volumen de plomo. Me podrían haber preguntado qué masa de plomo. Vamos a tratar de averiguarlo. La pregunta es qué volumen de plomo. Así se da. Sí. ¿Qué volumen de plomo? Bien, vamos jóvenes. Voy a borrar esto, disculpen. Ahí tienen las dimensionales ustedes, las medidas y la densidad, que no se me olvide. Todo eso es para la especie como de una tabla, ¿verdad? Un pedazo de tabla. ¿Por qué? Porque es delgado de madera. Igualamos. Fuerza de empuje igual a fuerza de empuje. Y entonces, gravedad por la densidad del bloque por volumen del bloque. Estoy acá. Si quieren, pónganle aquí, disculpen, para que no haya ningún problemita. Aquí estoy hablando de el bloque. ¿Verdad? Densidad por su volumen. Esta es la masa. Que no te haya. Más densidad de plomo por volumen del plomo. Esta es mi incógnita. Esto es igual. Vamos con Arquímedes. Densidad del agua. Gravedad por la suma de los volúmenes. Voy a borrar, disculpen allá, porque si no,
No puedo. Suma de volumen. Bien, ¿qué puedo eliminar de ahí? Y es lo único en realidad. ¿Qué puedo eliminar, joven? La gravedad. La gravedad, ingeniero. La gravedad. Eso sí, ahí sí. Muy bien. Bien, entonces ahora ya en mi despeje de la ecuación, ¿verdad? Tendría densidad del bloque. Lo voy a poner solo así, miren, para no estar pues escribiendo demasiado volumen del bloque más densidad del plomo. Sigo con incógnita, volumen del plomo. Esto es igual. Ojo acá. Densidad del agua por volumen del bloque. Estoy distribuyendo. Estoy distribuyendo aquí. Y ahora me falta esto. ¿Verdad? Entonces más densidad del agua nuevamente por volumen del plomo. Ahí está ya la ecuación, pues ya sin ningún estorbo para poder despejar. Despejen, por favor. Sí, hagan ustedes su despeje, su sustitución. Lo voy a hacer, ¿verdad? Pero también es bueno que ya ustedes hagan su sustitución, joven. Que a veces nuestro problema es la ecuación, ¿verdad? Ya no tanto. Despejen, yo les voy a sugerir que hagan esto. Que hagan esto. Dejen en un lado esto, tráiganse esto, ¿sí? Para acá. Y factor común, volumen del plomo. ¿Sí? Ah, no, un minutito ahí. Y lo vamos a finalizar.
Ahí. Entonces compraste aquí con Diego. Listos, jóvenes, ¿cuánto les dio? No lo he finalizado. A mí me dio 7.73 por 10 a la menos 5. Estoy razonable. Vamos a ver. Pues. Vamos a ver aquí. Vamos a hacer el despeje. Volumen del plomo. Factor común decía de densidad del plomo. Y me traigo esto. Entonces esto sería menos la densidad del agua. Y esto es igual a la densidad del agua nuevamente. Bueno, observen ustedes que el volumen del bloque va a ser común, por lo tanto, volumen del bloque por la diferencia entre las densidades del agua y la del bloque. ¿Sí? Voy a sustituir. Volumen del plomo es igual de acá. Volumen del bloque, que era entonces 0.5 por 0.2, que son los 20 centímetros, por 2 por 10 a la menos 3, que son los 2 milímetros. Repito,
volumen del bloque, largo por ancho por espesor o grosor. De aquí, lo voy a anotar para que no se nos olvide. Volumen del bloque, largo por ancho por espesor. Largo 0.5, ancho 20 centímetros, espesor 2 milímetros. Pero ojo ahí, ¿verdad? Yo lo voy a poner solo para que ustedes se recuerden. 0.5 metros por 20 centímetros por 2 milímetros. Pero ahí no puedo hacer una mezcolanza de dimensionales, ¿verdad? Aquí tengo metros, centímetros, milímetros, no cae. Entonces allá está escrito en el sistema internacional. Por último, entonces, ¿ya? Por 1000 menos 600, ¿sí? Densidad del agua 1000, densidad del bloque 600, y nos traemos dividido la diferencia entre densidades, 11.340 menos 1000. ¿Cuánto es el volumen de plomo, jóvenes? Está claro el despeje. Sí, a estas alturas ya su matemática tiene que ir amarrada a la mano. Pues calculen, por favor. 0.5 por 0.2 por 10 a la menos 3 por 400 dividido 10.340. ¿Cuánto hay que amarrarle, entre comillas, sujetarle abajo a esa cuestión para que lo hunda, ¿verdad? Porque la madera por sí trata de flotar. ¿Qué volumen, jóvenes? ¿Cuánto le da? Ahora ahí, señorita, siempre hay una colaboradora. Es 7.73 por 10 a la menos 6. Metros cúbicos. Es decir, 7.73 centímetros cúbicos. Como quiera. Y si me preguntaran peso, ¿qué hago para saber peso? Lo multiplicamos por la densidad. Exacto, densidad es masa sobre volumen, entonces eso por la densidad me va a dar la masa, ¿verdad?
Si me preguntaran, bueno, pero ¿y entonces cuánto de peso? ¿Verdad? Cada balín de plomo pesa tanto. Entonces, así, ¿verdad? Pero tengo que saber peso, por ejemplo. Serían 0.0887 kilogramos. Kilogramos y peso. Es que más que todo nosotros usamos peso. 0.86 newtons. Muy bien. ¿Qué fue lo que hizo su compañero? Masa de plomo igual a densidad por volumen. Peso, entonces, igual a la densidad, 11.340, por el volumen, 7.73, ahí sí en metros cúbicos. Disculpen la situación ahí, por 9.8. Sí, por favor, ustedes lo ponen, porque esto es adicional, ¿verdad? Esto es porque volumen no me dice mucho, ¿verdad? Entonces uno a veces tiene especie de 5, ¿verdad? Especie ahí de balines, que son de plomo. Entonces, ¿cuánto les voy a amarrar, pues, no? Entonces me decía, disculpe. Esto es adicional, Jorge. Es 0.86 newtons. Sí, entonces ahí hablamos, podemos hablar de onzas, podemos hablar, ahí dejemos, 0.86 newtons. Esto que está en negro es adicional. Nosotros la pregunta era qué volumen de plomo hay que amarrarle debajo, sujetarle debajo. Pues hay que sujetarle prácticamente alrededor de 8 centímetros cúbicos. Es decir, un cubito, ¿va? Tipo cubito de los grandecitos, de los cubitos Maggi, ustedes han visto. Que hay uno pequeñito y hay otro mediano. ¿Verdad? Aquí práctico decir 8 centímetros cúbicos, pues es un cubo de 2 centímetros por lado. 2 por 2, 4 por 2, ahí están los 8. Un cubo, de plomo de esos medianos, no es pequeñito, porque pequeñito es como de 1 centímetro por lado. Hay unos medianos. Si no métanse a la cocina con su mamá y pregúntenle, ¿hay cubos medianos de Maggi? Sí, también hay. Un cubo ahí amarrado debajo de esa cuestión. Bien. ¿Está claro, jóvenes? Creo que ya hemos visto suficientes ejercicios para que ustedes tengan las bases ahí, la diversidad, pues, ¿verdad? De planteamientos. A veces, la verdad es que esto a veces les dan 2 ejercicios y se acabó Arquímedes, pero uno se queda con muchas lagunas, que hemos visto ya de todo tipo de situaciones. Bien, dejen anotado, por favor, no voy a iniciar hoy para que vayan a reflexionar tranquilos. Algunos irán a desayunar, me incluyo dentro de esos. Dejen anotado, por favor, dinámica de fluidos. Es decir, fluidos en movimiento. Casi siempre el fluido tradicional es el agua, pero no es el único.
Bien, entonces ahí solo para comentarles un poquito, vamos a hablar de dos ecuaciones que son las que nos sirven como de herramientas. Ahí es nuestro machete, ¿verdad? Nuestro machete de trabajo. Dos ecuaciones, la ecuación de continuidad y la ecuación de Bernoulli. Bernoulli hace referencia obviamente a fluidos en movimiento y pues en los aviones, ¿verdad? En la sala de los aviones hay un Bernoulli. En el fluido no lo vemos nosotros, pero sí existen las líneas en este caso pues de aire, de viento. Y el aire pues es considerado como un fluido también. Bien, entonces vamos a dejarlo ahí, jóvenes. Esperemos que nos veamos el jueves. Si no, pues yo esperaría el viernes, dentro de 8 días, platicar y ver ya ese tema. Vamos. No sé ni qué hora es. 10 minutos. Bien, entonces lo dejamos ahí, jóvenes. Se me cuidan. Feliz fin de semana. Nos vemos el próximo día. Feliz día, feliz fin de semana, Inge. Nos vemos. Feliz día, Inge. Igualmente, gracias. Feliz día, Inge. Igualmente, señorita, muy amable.